Pero aquel día dije que era necesario hablar cuando está el edificio en construcción. No se nos puede llamar a hablar del presupuesto cuando está el edificio construido solo para que pongamos el Papá Noel de adorno de la puerta, que es un poco lo que se puede hacer o lo que se pretende hacer a la hora de modificar un presupuesto vía enmiendas parciales. La gente no lo está pasando mal, señor Fernández, lo está pasando así. Los hay que no tienen casa, que no tienen cama, que no tienen armario, ni luz, ni agua, ni cocina, porque han sido desahuciados y viven de prestado, si es que encuentran a alguien que lo haga. Los hay que ya no están pendientes de su móvil porque no pueden tenerlo, que no están pendientes del periódico porque no pueden comprarlo. Empieza a haber muchas personas para las que poder adquirir un bonobús en la gran ciudad es hoy ya un artículo de lujo. En nuestra Extremadura hay pensionistas que han dejado de tomar sus pastillas porque no les pueden pagar hasta que cobren el mes siguiente, u otros que han dejado de estudiar porque no pueden pagar las matrículas o el transporte. Nada de esto apareció hoy en sus palabras, señor Fernández. Los ciudadanos, le digo, no se están alejando de la política, sino que somos los políticos los que estamos saliendo corriendo de la realidad. Y yo asumo parte de la responsabilidad. Yo soy también responsable de esa situación. No lo voy a ocultar, pero no soy ahora el principal responsable de resolverlo. Presentamos una enmienda a la totalidad porque son unos presupuestos de continuidad. Los presupuestos de continuidad son presupuestos que pueden traer las mismas consecuencias que los anteriores, es decir, más paro. Porque son presupuestos que siguen con los recortes. Mire, señor Fernández, a mí que los presupuestos sean más expansivos o menos expansivos me puede o no preocupar, pero desde luego a los ciudadanos les importa tres pitos porque no saben lo que es, ni tienen obligación de saberlo. Los presupuestos contienen recortes, señor Fernández. Le llame usted como le quiera llamar. Hay 190 millones menos en sanidad, 30 millones menos en educación, 40 millones menos en inversiones, 20 millones menos en innovación, 25 millones menos en transferencia a ayuntamientos, el 40% menos en cooperación al desarrollo. ¿Cómo le llamamos a eso, señor Fernández? Si quiere, digamos, vale, todos esos recortes son un presupuesto expansivo. Y así ocurrirá que los ciudadanos cada día nos entenderán menos. Y no porque los ciudadanos se alejen de la política, sino porque los políticos estamos corriendo de donde están los ciudadanos, que es una realidad absolutamente distinta.